de la vida cotidiana. Vamos también a reconstruir y a mostrar para que ustedes puedan tocar, puedan ver y puedan comprender cómo se iba a la guerra durante la batalla de Alarcos. De hecho, vestiremos al rey Alfonso VIII de Castilla con lo que se sabe que llevaba realmente en la época de la batalla o en la época incluso de las Navas de Tolosa, que fue posterior, con todas las armaduras. Una vez que la hayamos vestido, esto lo haremos mañana, pues tendrá aproximadamente unos 45 kilos de peso encima. Hay que sumarle también a la cota de madera que se le ponía al caballo, etc. Presumiblemente en julio del año 1195 les aseguro que haría calor, aunque quizás no tanta, porque durante prácticamente desde el siglo VIII hasta el siglo XVI dicen que hubo una pequeña glaciación. Una pequeña glaciación quiere decir que bajaron un poquito las temperaturas, pero en lugar de 35 haría 38, ¿me explico? La cuestión es que quizás no era tan caluroso como ahora, pero sí que hacía calor aquí en La Mancha en julio del año 1195. Como digo, nosotros somos un grupo de recreación histórica, nos dedicamos a reconstruir todos los aspectos de la vida cultural, de la vida material desde el siglo X hasta el siglo XVI, y todo lo que ven ustedes, todo el vestuario que llevan, tanto el que se ve como el que no se ve. ¿Quién quiere enseñar lo que no se ve? Todo, desde lo que se ve hasta lo que no se ve, es material reconstruido de ese año, de finales del siglo XII. En la Edad Media, para que se hagan una idea, en la Edad Media los pantalones eran muy extraños. Me refiero a que eran muy extraños, a que eran muy extraños de ver. No se utilizaba el pantalón tal como lo conocemos, el pantalón que son dos perneras cogidas con un cinturón en la cintura. En realidad el pantalón es un invento posterior, aunque sí existieron los calzones largos que se llamaban tubrucos y que los utilizaba sobre todo pues la gente que tenía muy poco dinero y que se dedicaba pues a trabajar el campo de sol a sol, los jornaleros, los aparceros. En realidad la prenda que se utilizaba en las piernas era esta que estamos viendo, que yo llevo, que se me puede ver, chicos, la podéis enseñar, es la calza. Como pueden ver, la calza es completa, es decir, es como un leotardo completo que va anudado al calzón. El calzón es este refajo tan grande que podemos ver. El calzoncillo, como tal como lo entendemos, no existía en la Edad Media, es decir, lo cual en ese sentido ha sido una involución. Hemos evolucionado hacia atrás, fundamentalmente porque no vean ustedes lo bien que se va con un calzón como esto. No sé en qué momento se le ocurrió a alguien crear el calzoncillo, qué horror, ¿eh? Con lo cual, en principio, se llevaba siempre cogido al propio calzón. Encima, lo que se solía llevar era la camisa, la camisa es un elemento propio de la cultura musulmana, que yo la llevo, que es fundamentalmente de color blanco. Generalmente esta era una muda que se solía llevar todo el año, es decir, estamos hablando de que la higiene brillaba por su ausencia, aunque la gente estaba mucho más acostumbrada a solo bañarse cuando hacía buen tiempo. Y sobre ellos se solía llevar lo que era la túnica, como podemos ver, esta prenda, que es la prenda de diario. Es una prenda larga que podía llegar hasta las rodillas o llegar hasta los tobillos, que entonces se le denominaba talar, y que generalmente pues tenía un cuello en forma de amigaud cerrado de esta manera y con las mangas largas. Generalmente no había mucha diferencia entre el verano y el invierno. En el verano lo que se hacía era básicamente desabrocharse la calza, como voy a hacer yo, y hacerse una especie de pantalón corto con un pequeño cordel que se anudaba encima del gemelo, de manera que se llevaba las piernas al aire. En realidad esta era la única diferencia, y sí que las túnicas solían ser más cortitas, más frescas, o incluso de un lino que podía ser, como digo, más fresco. Y muchas veces encima, sobre todo la gente que tenía dinero y tenía capacidad económica, encima de lo que es la túnica llevaban prendas un poco más holgadas, como con la que llevo yo, que esto es una aljuba. Es una prenda de una inspiración musulmana. Hay que tener en cuenta que había un sincretismo de culturas. Los musulmanes prácticamente vestían igual que los cristianos, los andalusíes. Muchas veces se nos ha vendido, sobre todo con las fiestas de moros y cristianos, que los andalusíes, es decir, los musulmanes españoles, pues iban vestidos completamente distintos, pues unos turbantes inmensos. Es mentira. Los musulmanes españoles y los cristianos hispanos de la Edad Media prácticamente vestían de forma similar. Tenían algunas modas un poco distintas, tenían motivos que algunos en lengua romance o en latín para los cristianos, o en árabe o en la algarabía, que era la mezcla de lengua romance y árabe para los musulmanes, pero la ropa era prácticamente la misma. Como podemos ver aquí, el punto más álgido sería ya pues alguien de la nobleza, que cuanta más ropa llevaba encima, pues digamos, era, pues eso daba un toque de distinción, de alcurnia. Él en este caso lo que lleva es una túnica talar, es una túnica completamente larga, hecha con ropaje de seda, es decir, con un tejido que incluso se ha brocado, con lo cual valía mucho dinero en aquella época, y lo que lleva encima es una prenda que comenzará a utilizarse en las dos últimas décadas del siglo XII y que será una de las prendas estrellas del siglo XIII en la península ibérica.
Estamos hablando de la gonela, que se solía sacar con los brazos por aquí, de esta manera. Era, digamos, una prenda que solía llevar la nobleza. Además, hay que tener en cuenta que cuando la prenda es lana, como es en este caso, conseguir colores como el azul, como el rojo muy profundo, me refiero a muy vivo, o el amarillo, era realmente complicado, porque se hacía mezclando sustancias naturales, que muchas veces era muy complicado encontrar un color tan vivo como en este caso. Y llevar a colores vivos siempre era porque tenía la capacidad económica de poder comprar esos tejidos coloreados como estamos diciendo. En este caso lleva la prenda hispánica por antonomasia, que sobre todo empieza a utilizarse a finales del siglo XII y en el siglo XIII prácticamente se consolida. Estamos hablando de lo que sería el capiello. El capiello, si ustedes han visto las imágenes de las cántigas de Santa María del siglo XIII, todo el mundo viste capiello. Capiellos se hacían con un alma de pergamino o de cartón en el centro, y alrededor se solía colocar un fieltro o una lana, incluso se ponía alguna pieza metálica, o bien de latón, o bien de bronce, o bien de cobre, alrededor para proteger. Eran casquetes, eran bonetes muy caros de hacer y que solía llevar, como digo, la nobleza. Bien, durante todo el fin de semana vamos a hacer diferentes talleres. Ahora queríamos empezar con un poco explicativo en general. Dentro de un ratito haremos alguno, seguramente con algo de combate, explicando cuáles eran tácticas de batalla. Pero antes de terminar me gustaría explicarles lo que van a poder ver durante todo el fin de semana, un poquito por sectores. En esa parte de ahí, se fijan, hemos colocado una protocancillería. Y ustedes me dirán, ¿esto qué es? Una protocancillería. Les explico, en realidad, muchas veces la batalla, cuando los estudiadores que han estudiado la batalla de Arcos, como García Fiz, entre otros, quizás a veces se centran mucho, que es, por otra parte es normal, en lo que son aspectos relacionados con la propia batalla, ¿no? Pero hay otros aspectos que también son muy importantes y que muchas veces nos quedan velados, y es importante conocer. Es decir, para traer 30.000 guerreros a un territorio como Alarcos, de todas las partes de Castilla, Aragón y Navarra, recorriendo lo que hoy nos cuesta 7 horas en coche, que estamos hablando de semanas caminando, requerían unas infraestructuras, ya no solo una infraestructura, sino una capacidad logística tremenda. Alimentar a 30.000 personas que están viajando durante semanas para concentrarse en un punto y luego presentar batalla, implicaba un control de la logística y de los medios de producción tremendos. Y todo esto se solía contabilizar mediante asientos, mediante préstamos, mediante promesas feudales, mediante contabilización de deberes, de responsabilidades. Bien, pues todo esto lo llevaba a cabo la Cancillería del Rey. Esos documentos que nos han quedado, que muchas veces son farragosos, porque en el siglo XII-XIII la Cancillería era itinerante y la llevaban 2 o 3 personas, pero a partir del siglo XIII y siglo XIV se convierte en una especie prácticamente de oficina de Hacienda, con 20 funcionarios todos trabajando por el rey, en el que apuntan todo. Muchos de esos documentos todavía se conservan en los archivos, otros se han perdido. Bueno, pues hoy les explicaremos cómo se hacía, es decir, cuando el rey presentaba batalla ante el califa almohade, cómo hacía esa cadena de mando en la que llamaba a los nobles, cómo los nobles llamaban a los otros nobles, y cómo la gente, los pequeños caballeros, a la pequeña nobleza, a los hidalgos e infanzones en Aragón, pues de algún modo tenían que responder ante ese noble, ante ese rey, con una serie de obligaciones que habían ellos contraído mediante un contrato feudo-vasallático. Pues todo eso quedaba registrado, y esa cadena de mando se la explicaremos allí en uno de los talleres que haremos. Básicamente lo haremos dentro de un rato, a las 8 si les parece, y nos lo explicará nuestro amigo Javi, nuestro compañero Javi, y nos explicará un poco cómo se llevaba a cabo toda esa contabilización de las tropas, esa movilización, etcétera, etcétera. Allí, donde vemos que hay alguna vela que está encendida, hemos preparado una pequeña capilla románica. Mañana queremos vestir al rey Alfonso con todo lo que llevaba, y lo vamos a hacer que rece antes de la batalla, con una capilla probablemente de campaña muy similar a la que se vio colocar aquí en el año 1195, con la Virgen María, es decir, con todo, digamos, la talla románica, etc. Y luego esta parte de aquí es la parte militar, en la que se va a colocar, digamos, la tienda real, en la que va a haber la exposición de armas, en la que se van a desarrollar los combates, las tácticas de batalla. Vamos a explicar por qué perdió la batalla el rey Alfonso VIII de Castilla. Perdió la batalla fundamentalmente porque eran menos, porque era bastante cabezón el rey Alfonso VIII, y esto les pasaba mucho a los reyes. Cuando un rey presentaba batalla, pero tenía una semana los refuerzos, muchas veces decían, si gano, será porque el rey de León me ha apoyado. Es lo que debió pensar Alfonso, con lo cual presento batalla yo antes, así le fue. Que así le fue la vida en ello. Le pasó lo mismo a Pedro II en Muret, en Francia, al rey de Aragón, que esperaba a los catalanes, a mitad de los catalanes y mitad de los aragoneses, y dijo, no, le presento al rey de Francia yo batalla, y así le fue, que él murió en batalla.
poquito después, justo el año después de las Navarra y Tolosa. Bien, pues explicaremos un poco por qué perdió la batalla Alfonso VIII, cómo eran las tácticas de guerra de almohades y andalusíes, que eran completamente distintos, y qué nos diferenciaba, si es que nos diferenciaba ese choque de culturas, que en realidad no lo hubo tanto. Es decir, entre un andalusí, entre un habitante de Córdoba en el siglo XII y un habitante de Sanacusta o de Zaragoza ya reconquistada, o de este territorio de Castilla, en realidad no iba tanta diferencia. Las lenguas eran parecidas incluso, algunos en un caso con arabismos y otro con una lengua romance, y la forma de vestir también era bastante parecida, e incluso la batalla también se iba de manera parecida. El turbante, eso lo explicaremos mañana, ustedes saben lo que es un turbante, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ellos le llaman el imama. El turbante es una prenda prácticamente árabe exportada al norte de África. Los árabes, cuando llegaron aquí a la península ibérica, es decir, los árabes, los que venían de la península arábiga, que al cabo de 3 generaciones estaban ya mezclados y eran más españoles que el tío Paco, pues ellos realmente lo que hacían de algún modo era mantenerlo como una especie de linaje que únicamente llevaban en batalla. Pero en realidad en las calles de Córdoba, de Hispalis, es decir, las calles de Sevilla, de las ciudades musulmanas, pues se veían muy pocos turbantes realmente. Se veía en su lugar un bonete muy característico español que se llamaba calansúa, que era una especie de bonete cónico, ¿no? Con lo cual todos esos mitos también, que muchas veces esas fiestas de moros y cristianos nos han vendido, pues también trataremos de explicarlos y desmitificarlos e intentar explicar cómo fue el ejército almohade y andalusí que se enfrentó a las tropas de Alfonso. Fíjate, hay que tener en cuenta que, curiosamente, las tácticas que utilizaban los almohades, que eran las mismas que utilizaban los andalusíes, fueron lo que luego fueron las técnicas igualitas, las mismas que 400 años después llevaron a la infantería española a ser la más poderosa de prácticamente el mundo conocido, con los tercios, que era básicamente utilizar una infantería con armas de asta muy bien compenetrada, de manera que los arqueros, que eran quien de verdad atacaba, se pudieran guarecer detrás de ellos. Cuando la caballería atacaba, lo que hacían los arqueros era colocarse entre las picas, entre las lanzas, y de esa manera se podían proteger. Es la misma táctica que utilizaron los tercios, cuando colocaban las grandes picas de 6 metros y los arcabuceros disparaban, y así de esa manera se podían guarecer. Sin embargo, la caballería cristiana lo que hacía realmente era utilizar la fuerza de choque como se utilizaba prácticamente en toda Europa, es decir, líneas de caballería muy bien estructuradas, muy pretas, realmente, que lo que hacían era coger velocidad cuando quedaban prácticamente unos 60 metros de las líneas enemigas, y si juntamos tranquilamente a 2.000 caballeros con armadura, con el caballo con armadura, estamos hablando de 600 kilos, al choque lo que intentaban hacer era romper las filas, ¿no? Nosotros, que también trabajamos con caballos, lo hemos probado, y curiosamente lo que intentaban básicamente era no quedar atrapados. Cuando un caballero pesado quedaba atrapado entre las líneas enemigas, que fue lo que le sucedió a los castellanos realmente, pues de esa manera lo que hacían era, cuando alguien conseguía coger las riendas o conseguía derribarlo, pues ya básicamente el caballero era 1 contra 5 infantes y te las tenía todas las de perder, con lo cual el objetivo de la caballería era romper las filas, destruir el centro y luego reorganizarse para volver a atacar y desgregar y luego la infantería venía y acababa el trabajo, ¿no? Esto no le salió bien. De hecho, cometieron un error en el Arcos, que fue intentar irse contra uno de los flancos que creían más débil, y lo que fue a hacer es que permitieron que el resto los rodearan y acabaran completamente con ellos, ¿no? Que eso fue esto lo explicaremos también un poco. La geoestrategia se trata de elegir el lugar adecuado para plantar batalla. En este caso, Alfonso VIII eligió esta parte de Alarcos porque enfrente teníamos una llanura muy importante para poder hacer esa carga de caballería pesada. La caballería pesada, estamos hablando que en aquella época se utilizaban caballos percherones, caballos que llegan a pesar unos 500 kilos. Aparte de esos 500 kilos, la silla de montar, el caballero, la cota de malla, la lanza, la maza, la espada, el escudo, sumaba aproximadamente unos 200 kilos más. Estamos hablando de un total de 700 kilos por cada caballero a la carga, que normalmente iban al garope codo con codo. O sea, imaginaos una fuerza de 50 caballeros codo con codo, y cada uno con 700 kilos de carga hacia adelante. Era temible esa carga. ¿Qué es lo que nos pusieron en Alarcos? Aunque luego nos lo explica Darío también. Pues muy sencillo, 8 años antes Saladino había encontrado la fórmula de derrotar a los cruzados franceses en Tierra Santa. Entonces Alfonso no conocía eso, pero en cambio el emir que había venido de Marruecos sí que conocía esa estrategia. Eso fue uno de los puntos por los cuales se perdió la batalla de Alarcos. Pero estamos hablando de logística y cancillería. Hemos dicho que lo importante era primero la geoestrategia, elegir el sitio adecuado para poder plantar batalla estando en una situación privilegiada. Eso era un punto importante. Segundo punto importante era el reclutamiento de tropas. El reclutamiento de tropas no se hacía en
en la época esta por leva, porque las levas se empezaron a utilizar cuando los reyes católicos. Las levas son el reclutamiento, ciudad por ciudad, de gente para pelear. Entonces hasta los reyes católicos no se utilizaba. Entonces, ¿cómo se reclutaban las tropas? Primero estaban las mesnadas reales. El rey tenía su propia mesnada con sus caballeros, que eran, podríamos decir, su guardia personal. Posteriormente estaban los nobles, los grandes ricos. Cada noble y grande rico tenía a su vez un ejército, unas mesnadas con X caballeros dependiendo del poder adquisitivo que tenía. En este caso todos los nobles de Toledo estuvieron aquí con Alfonso VIII. Entonces allí podíamos decir que los nobles tenían caballeros, pero cada caballero venía con su sargento, con su escudero y sus sirvientes. O sea, cuando hablamos de un caballero, igual estamos hablando de 5, 7, 10 personas, dependiendo también del poder adquisitivo que tenían. Los militares que normalmente siempre estaban protegiendo, podríamos decir, las poblaciones de Extremadura, que se decía. O sea, el extremo del reino, ahí estaban normalmente las órdenes militares. Aquí participaron la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava y la Orden de Évore, que venía de Portugal. Esas eran, podríamos decir, las tropas con las cuales contaba el rey Alfonso VIII. Estamos hablando, porque siempre se exagera en los escritos, para que hagáis una idea, de unos 10.000 hombres. Según estudios que se han hecho, no en las navas, iba a decir las navas de Tolosa, en Alarcos, ¿no? Para que os hagáis una idea, un ejército aproximadamente de 22.000 hombres en época romana necesitaban mover unas 4 toneladas de comida al día. O sea, estamos hablando que unos 10.000 más sirvientes y todo, fácilmente podríamos llegar a 30.000 personas, las que habría, aunque no todas eran guerreras, pues estamos hablando que hacían falta mínimo 5 toneladas de comida al día. Para esa comida había que hacer una logística para poder alimentar tanto a animales como a los caballeros que iban a luchar. Imaginaos mover 5 toneladas de comida al día. Una de las cosas que se hacía, por ejemplo, era utilizar siempre el tiempo. O sea, se utilizaba después de haber cosechado para hacer la batalla, porque después de cosechado es cuando más alimentación hay, ¿no? También las órdenes militares, una de las aportaciones que tenían era la aportación de la ganadería. Entonces la alimentación eran grano de los alrededores, ganadería y luego también la caza. Aquí se cazaba mucho jabalí, ciervo, conejo, perdiz, codorniz. Normalmente se utilizaba todo eso. Para el armamento, cada mesnada, cada noble tenía que armar a su gente, pero a la vez la logística también se hacía cargo de más cosas. O sea, siempre el que hacía la logística tenía que contar con los palos de las ballestas, con las puntas, con sillas de repuesto, de montar, con lanzas de repuesto, con escudos de repuesto. O sea, había que contar con una serie de carros y bueyes para transportar todo eso. O sea, que la logística era algo realmente muy complicado, que llevaba mucho tiempo antes de empezar la batalla. O sea, que no era cosa de 2 días. Si una batalla se planeaba normalmente con meses de antelación para planificar absolutamente todo. Y luego hay una cosa muy importante. En este caso Alfonso VIII también lo hizo, afortunadamente, porque Alfonso, la muralla, el castillo, por ejemplo, estaba sin terminar de construir. Pero Alfonso no pensaba que con la caballería pesada iba a perder la batalla, por lo tanto no pensó en refugiarse en el castillo cuando perdió la batalla. Entonces, punto importante era proteger y defender los caminos que venían desde el interior hasta la batalla, tanto para los víveres como para la retirada. O sea que antes de hacer una batalla había que contar con todo esto que os hemos contado. Primero, la geoestrategia, elegir el sitio adecuado para poder plantar batalla, la logística, tanto de alimentación como de proteger los caminos para la mercancía o para la escapada, y luego el reclutamiento. Esas 3 partes eran las partes más importantes dentro de planificar una batalla para poder, por lo menos, empezarla con éxito. Terminarla luego, pues Dios dirá, ¿no? Yo por mí, Darío.
Se puede extender mucho más, pero tampoco quiero